La llegada de un nuevo gatito a casa es un acontecimiento emocionante para toda la familia, menos para tu gato adulto, debido a que es territorial por naturaleza. Además, le han quitado al rey su trono. Para tu gato, esa nueva bola de pelos resulta ser alguien que le ha robado la atención, alguien irritante, porque se empeña en estar con él todo el día. Además es molesto, todo lo que él tiene lo toca. Antes de llevar al nuevo gatito a tu casa y presentarlo con tu gato, asegúrate de que está vacunado, desparasitado y completamente sano. Una visita al veterinario nunca está de más. Ten preparado un espacio en tu casa para el nuevo gatito, con arenero, comedero, bebedero y algún juguete. El primer día, deja al gato adulto en una habitación y deja que el gatito recorra la casa. Después, deja que salga el gato adulto de la habitación y deja que te huela las manos con las que has acariciado al gatito y dale un premio para que asocie el olor del gatito como bueno. Dependiendo de la respuesta del gato adulto, puedes guardar al gatito en el espacio que preparaste para él y permitirle al gato adulto que lo huela debajo de la puerta y empiecen a reconocerse. Recuerda que lo más importante es que el primer gato que llegó a tu casa continúe con su estilo de vida y no se sienta desplazado. Él es el rey y seguirá siendo el rey. Una vez que has generado la curiosidad por conocerse entre ellos, o que observes que se dan la patita como para empezar a jugar, es el momento adecuado para presentarlos. Para ese primer encuentro, coloca al gato en la transportadora y al gato adulto en la casa. Deja que el gatito llore por salir para que al gato adulto le dé un poco de lástima y vaya a conocerlo y a olerlo. Si optas por no usar la transportadora, debes estar muy al pendiente para evitar posibles peleas. Ten a la mano un aspersor con agua para distraerlos en caso de una posible pelea. Ten paciencia, el proceso puede durar entre 1 y 2 semanas dependiendo del carácter de los gatos. El día siguiente, intercambia platos de comida, cama y areneros para que se familiaricen con el olor y aprendan a compartir un espacio que hasta el momento le pertenecía en exclusiva al gato adulto. Vuelve a presentarlos de preferencia a la hora de la comida, cuando su deseo por comer puede con cualquier distracción. Tal vez al principio se gruñan y bufan, es normal, pero poco a poco se reconocerán lo suficiente para tolerarse. Después de comer, sepáralos hasta la siguiente comida y ve aumentando gradualmente el tiempo que pasen juntos. Conforme vayas viendo resultados, introduce el juego entre ellos. Usa el juguete preferido del gato adulto para que no pueda resistirse a jugar. Esto le ayudará a asociar al nuevo integrante con una buena experiencia. Al principio el gato adulto le marcará los límites al gatito con unos golpecitos con las patas. Es normal, ya que el gato adulto debe poner límites y debe aceptar que el gatito no es una amenaza para su reino. Recuerda que un gatito tiene que estar bien socializado si queremos que esté bien con otros gatos y personas. Un gato bien socializado es un gato que está súper habituado a todo y el resultado serán animales dóciles que se adapten a cualquier situación de una forma muy rápida.